Antes de poder planear, diseñar e implementar una infraestructura de Active Directory, es importante que tengamos en claro algunos de sus componentes estructurales. Inicialmente, cuando nosotros instalamos el primer controlador de dominio, vamos a crear un primer dominio. Este dominio lo que va a contener son todos los objetos que están en el Active Directory. En este caso vamos a tener los usuarios, las cuentas de las computadoras, vamos a tener los grupos de seguridad, etcétera. Nosotros dentro de este dominio podemos instalar varios controladores de dominio, los cuales van a estar replicando la base de datos de Active Directory entre sí. Quiere decir que si yo hago un cambio acá, por ejemplo, si creo un usuario, esta información va a ser replicada a los demás controladores de dominio que pertenecen a este mismo dominio. La representación gráfica de un dominio en toda la literatura técnica es un triángulo. Antes, en las versiones de NT, se representaba un dominio como un círculo. Eso ya cambió y siempre lo vamos a encontrar referenciado como un triángulo. Los dominios deben tener un nombre de tipo DNS, donde vamos empezando con los componentes principales al lado derecho y los componentes secundarios van quedando al lado izquierdo. En este caso tenemos el nombre dominio.com y cada uno de los componentes se va a separar por un punto. Si nosotros tuviéramos un subdominio acá, podría ser por ejemplo sur.dominio.com y vamos separando entonces cada uno de los niveles con un punto. Continuando, tenemos otro componente muy importante de Active Directory que son los sitios. Los sitios son representaciones geográficas de cómo está interconectada nuestra red. Por ejemplo, si nosotros tenemos una conexión entre dos ciudades en un mismo país y estas dos ciudades están conectadas, por ejemplo, por un enlace de 256 kilobits, nosotros vamos a poder tener entre esas dos ciudades un solo dominio, pero van a estar separadas en dos sitios. La idea es que Active Directory sepa cómo está distribuida nuestra red, nuestras sucursales, por medio de los sitios de Active Directory. Cuando nosotros instalamos el primer controlador de dominio, vamos a crear el primer dominio y el primer sitio, que se llama Default First Site. Cuando nosotros instalemos un segundo controlador de dominio, este controlador de dominio por defecto también va a quedar en el sitio predeterminado. Nosotros vamos a asociar cada sitio a un rango de direcciones IP o a una dirección de red. En este caso le estamos diciendo que todas las máquinas que tengan 172.16.0. cualquier cosa van a pertenecer al sitio 1. Esta es la manera en que Active Directory sabe, por ejemplo, si en este sitio hay una portátil y esa portátil tiene una dirección IP 172.16.0.20, Active Directory va a saber que esa portátil pertenece al sitio 1. De igual manera, aquí tenemos representado el sitio 2, que esto podría ser otra ciudad conectada igual por un enlace dedicado. Y aquí le estamos diciendo que todas las máquinas que tengan una dirección IP que empiece con 172.16.1. cualquier cosa van a pertenecer al sitio 2. Si yo me voy a ese sitio y aquí tengo un servidor que está recién instalado, le pongo una dirección IP, por ejemplo 172.16.1.3, vamos a suponer que tiene la punto 3, y verifico que puedo hacerle un ping al servidor de la sucursal principal, quiere decir que ya hay comunicación, y creo en Active Directory el sitio 2 y le digo que lo asocie a esta subred. En el momento en que yo promueva este controlador de dominio estando en esta subred con esta dirección IP, automáticamente va a quedar asociado a este sitio. Y todas las máquinas que estén en esta subred, cuando estén iniciando sesión, van a preguntarle al Active Directory cuál es el controlador de dominio
más cercano que tengo y él le va a decir, si usted está en el sitio 2, autentíquese con el controlador de dominio número 3 o autentíquese con el controlador de dominio número 4. Si ninguno de estos dos controladores estuviera disponible, él va a tratar de autenticarse con los controladores de dominio que están en la red principal. Pero eso solo sería en caso de que esos dos fallaran. Lo que vamos a lograr es que los usuarios, si aquí por ejemplo hubieran 500 usuarios, no van a estar pasando por un enlace tan lento para autenticarse con los controladores de dominio principal, sino que todo lo van a manejar localmente. No hay límite en la cantidad de sitios que podamos tener. Si tuviéramos, por ejemplo, abriéramos una sucursal en otra ciudad, podemos tener aquí un sitio número 3 y si por ejemplo en esa misma ciudad abrimos otra oficina, también se puede ir asociando a un sitio. En realidad, perdón, aquí sería un 4. Lo que nosotros necesitamos hacer es, mediante los sitios, decirle al Active Directory cómo está interconectada nuestra red físicamente. Y él va a hacer toda la replicación entre los controladores de dominio que están entre los sitios. La replicación que se realice entre un controlador de dominio, por ejemplo en este caso entre el 1 y el 2 que están dentro del mismo sitio, se llama intra-site replication o replicación dentro del sitio. Y la replicación entre un controlador de dominio de un sitio 1 a un controlador de dominio en un sitio 2 se llama inter-site replication o replicación entre sitios. Esta replicación, la intrasite, es inmediata y la intersite es mediante un horario que uno establece según la velocidad de la conexión de los dos sitios. Otro componente importante en Active Directory es el tree o un árbol. Aquí normalmente un árbol, si nosotros lo vemos, va a ser así, de esta manera. Esto es lo mismo, pero está invertido. Aquí nosotros tenemos el raíz o el dominio raíz en la parte más alta y vamos bajando conforme tenemos más dominios hijos. Cuando nosotros instalamos, por ejemplo, dominio.com, tenemos nuestro primer controlador de dominio y tenemos un segundo servidor y este servidor lo vamos a promover como controlador de dominio. Él nos va a preguntar si vamos a hacerlo controlador de dominio del mismo dominio o si queremos hacerlo controlador de dominio de un dominio hijo. En este caso, la gráfica está representando un dominio hijo que se llama norte.dominio.com y otro dominio hijo que se llama sur.dominio.com. Para que estén en un tree, los dominios hijos, que son los que están abajo, deben compartir el mismo nombre del dominio raíz. En este caso, norte tiene .dominio.com al final y sur tiene .dominio.com al final. Esto es lo que hace que sea un tree. Cuando nosotros instalamos este tipo de dominios, automáticamente se crea una relación de confianza entre el dominio padre y el dominio hijo. Esta relación de confianza, que es lo que vemos aquí, es de dos vías o two-way. Quiere decir que el dominio hijo confía en los usuarios que hay en el dominio padre y el dominio padre confía en los usuarios que hay en el dominio hijo. Si por ejemplo yo en el dominio padre tengo una carpeta en un servidor, yo le puedo agregar usuarios del dominio padre, que en este caso es dominio.com, y les voy a dar permisos, y también puedo agregar usuarios de el dominio hijo norte.dominio.com y también puedo hacer lo mismo si tuviera un file server en el dominio hijo. Voy a poder permitir que los usuarios del dominio padre tengan acceso a los recursos del dominio hijo. Esta es entonces una relación de confianza de dos vías y es transitiva, quiere decir que por ejemplo como el dominio sur.dominio.com confía en dominio.com y norte.dominio.com confía en dominio.com, sur y norte también confían entre ellos por la transitividad que hay a través del dominio padre. Esto es lo que significa two-way transitive trust. Luego
tenemos los forest o el bosque, donde tenemos ya más de un tree o dos dominios que no comparten el nombre de dominio raíz. En este caso, cuando nosotros instalamos el primer controlador de dominio, le dijimos que el dominio se va a llamar dominio.com. Luego instalamos otro servidor, lo vamos a promover como controlador de dominio y él nos va a preguntar si va a ser del mismo nombre de dominio o un nombre de dominio diferente, pero que va a pertenecer al mismo forest. Quiere decir que todo esto va a ser una sola entidad o un solo bosque de Active Directory. Lo único que no comparten en común es que el nombre raíz es diferente. Igual cada uno puede tener sus child domain o sus dominios hijos. Este, por ejemplo, tiene un child domain que se llama hijo.otro.com e igualmente se crea una relación de confianza de dos vías y transitiva. Y lo mismo sucede que, por ejemplo, estos dos dominios van a tener una relación de confianza transitiva mediante los dominios padres. Otro componente también importante de Active Directory es el Active Directory Schema o el esquema, que es donde se guardan todos los atributos de los objetos de Active Directory. Por ejemplo, un objeto sería un usuario y los atributos son todas las características que tiene este usuario: el nombre, el apellido, la ciudad, el departamento, el teléfono, el grupo al que pertenece, la fecha de creación del usuario. Todos esos son los atributos del usuario y el esquema es el que contiene como esta especie de plantilla donde están todos estos atributos. Cuando nosotros instalamos Exchange Server, él extiende el esquema y agrega nuevos atributos para guardar información referente a el mailbox del usuario y a las opciones de Exchange Server. Hay un servidor en el dominio que es el que contiene este rol, que más adelante vamos a ver los roles FSMO. Igual esto se replica entre los demás controladores de dominio. Ya con esto tenemos una pequeña introducción y podemos entender cuáles son los elementos principales de Active Directory.